Listo, ya estoy grabando. Bueno, entonces repito lo siguiente. Estamos resolviendo, vamos a discutir si puedo resolver ecuaciones tan complejas como esta. Entonces, ¿es ecuación cuadrática? No lo es. ¿Es ecuación trigonométrica? Tampoco lo es. ¿Es ecuación exponencial? Tampoco lo es. Entonces resulta, estimados ingenieros, que usted, si yo le pongo esa ecuación, por lo que conoce en este momento, usted no la puede resolver. Entonces resulta que ahora usted, con los métodos que vamos a trabajar, la ecuación que se invente la va a poder resolver. Combine las funciones que quiera. Hasta ahora usted nunca había visto una ecuación donde le combinara yo funciones de diferente índole. Funciones polinómicas, con funciones trigonométricas, con funciones exponenciales. Es más, me puedo dar el lujo de agregarle, por ejemplo, logaritmo natural de x. Y esta ecuación sí la podemos resolver, pero no por los métodos tradicionales. Imagínense, no por los métodos, porque no es cuadrática, no es trigonométrica, no es exponencial, no es logarítmica. Y entonces, ¿qué es? Es una ecuación que combina una serie de funciones y sí se puede resolver. Entonces resulta que esto no es nuevo, esto viene desde los griegos y el primer método que viene de los griegos es el método de disección. Entonces, ¿en qué consiste? Yo igualo esta función, esta ecuación igualo a cero y la tomo como una función f de x. O sea, repito eso que acabo de decir. Igualo a cero, entonces la tomo como una función f de x. ¿Listo? Entonces, el trabajo es un poquito gráfico. Entonces, se los voy a explicar geométricamente, tal como lo vamos a hacer aquí. Entonces, observen. Trazo mi función y igual a f de x. ¿Sí? Entonces, tengo que tener la función f de x igual a cero. O sea, la ecuación debe estar igualada a cero. Bueno, pero antes de continuar adelante, pregunto yo, ¿qué es resolver una ecuación? ¿Qué es resolver una ecuación, ingenieros? Ya usted ha hecho octavo, noveno, 10, 11, precálculo, cálculo diferencial, cálculo integral, cálculo multivariado. Te estoy preguntando algo elemental del grado octavo. ¿Qué es resolver una ecuación? Simplificar. No, eso es un error. Resolver una ecuación no es simplificar. César, no es eso. ¿Qué es resolver una ecuación? Resolver una ecuación no es llegar hasta el punto de la ecuación donde no se pueda ver más simple. O sea, No entiendo. hasta donde tenga un número, o sea, hasta llegar hasta constantes que sean fáciles de resolver y de graficar. No, Juan David, no. No, eso no es resolver una ecuación. En este momento para ustedes es exacto. En este momento que yo le digo, ¿qué es resolver una ecuación? Un ingeniero tiene que ser exacto en eso. En este momento no es momento de divagar. Eso dejemos a los niños de octavo. Pero en este momento usted no puede, o sea que no recordamos o no sé, pero algo grave está pasando. ¿Qué es resolver una ecuación? Aquí lo están viendo. Está escrito ¿El de valor dos para una maneras. variable, profe? ¿Cómo? Hallar el valor para una variable. Ya por ahí me suena mejor. Hallar el valor para una variable. Entonces, digamos que es hallar los Para valores. múltiples. No, no. Pueden ser varios, uno o varios. Al menos hallar uno o varios valores que satisfacen la ecuación. ¿Qué significa eso? Que si yo reemplazo ese valor aquí, 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 sea igual al valor de reemplazar acá. Eso es resolver una ecuación. Satisfacen la ecuación. Significa que la igualdad se cumple. O sea que si yo la tengo igualada a cero, al yo reemplazar ese valor o esos valores en cada valor de x, el resultado va a ser cero. Ahora, desde el punto de vista gráfico, ¿qué es resolver una ecuación? Ahí está frente a sus ojos. Desde el punto de vista gráfico, ¿qué es resolver una ecuación? No sino que me lo describan.
¿Qué es resolver una ecuación desde el punto de vista gráfico? Sí, ingeniero, los escucho. Descríbame eso que acabé de mostrar allí. Desde el punto de vista geométrico, ¿qué es resolver una ecuación? Lo están viendo, lo acabé de señalar. Si ustedes lo dicen es mejor, si yo lo digo, pues lo escucha, pero esfuércese por describirme lo que está viendo. Geométricamente, ¿qué es resolver esta ecuación? ¿Qué es Encontrar la geométricamente? línea ¿Cómo? encontrar una línea en No, un plano no, cartesiano. no, Un no. punto Un punto donde en la el función recorrido. intersecte al eje X. Sí. Geométricamente, resolver una ecuación cuando de la forma f de x igual a 0 es hallar el punto de intersección de la función con el eje X. Eso es lo que vamos a hacer en todos los casos que vamos a trabajar aquí. ¿Te queda claro geométricamente qué es eso? Punto de intersección. Entonces estos señores griegos se idearon un sistema. ¿Sí? Esto viene de los griegos. Entonces se idearon un sistema para coger f de x igual a 0. Tal vez deberíamos dejarlo escrito acá, ¿no? F de x igual a 0. Entonces, ¿en qué consistió el juego? El juego consistió en esto. ¿Sí? Y era muy fácil. Entonces observe. Cogían un intervalo AB donde la función tuviera un corte. Entonces apareció el teorema del valor intermedio. ¿Usted se acuerda que dice el teorema del valor intermedio? El valor medio. ¿No era el del sándwich? No, ¿O ese como no el es. emparado? No, No, ese es no. otro. Eso que tú Sí, el dices es teorema, otro. sí. Existe, pero ese no es. Sí, sí, sí. Ese no es. Pero sí El existe valor ese medio. teorema, pero no es este. Sí, no es que me sonó nada más. Bueno, entonces, ustedes lo trabajaron así. En cálculo diferencial lo trabajaron. Decía, mire, toda función, en un intervalo AB cerrado, la función, existe un punto tal que la pendiente entre los dos puntos de la función, o sea, tal que esta pendiente, o sea, la recta que yo tracé desde este punto hasta este punto, la pendiente de esta recta sea igual a la tangente de la recta en ese punto. Eso es el teorema del valor intermedio. Pero como en este caso yo debo garantizar que en el intervalo AB existe una raíz, entonces el producto de f de A, que es la imagen de A, en este caso, en este ejemplo como visual que tienen aquí, por ejemplo es negativo, y f de B es positivo, entonces más menos por más da menos o más por menos da menos. Quiere decir que el producto de f de A por f de B tiene que ser menor que 0. Esa es la forma de garantizar, y aquí está, de que efectivamente tengo una raíz. Una vez visto eso, de que yo sé que en ese intervalo hay una raíz, entonces observe cómo se comienza a jugar. El juego consiste entonces en coger el intervalo y tomar la mitad. Este punto de aquí era mi primera aproximación a la raíz. Entonces esto sería R de 1. Mi primera aproximación a la raíz. Bueno, esa es la mitad, creo que no, yo creo que me equivoqué. No, yo creo que me equivoqué. De acuerdo a mi dibujito, no es ese. De acuerdo a mi dibujito, creo que es este, ¿no? ¿Están de acuerdo conmigo? O sea, la mitad. O sea, que el pedazo de este segmento de aquí a acá y este segmento de aquí a acá sean los mismos. Ahora, observe lo siguiente. Una vez aquí, entonces yo tengo dos intervalos. El intervalo, entonces, esta es mi primera aproximación a la raíz. Se llama la primera interacción. Entonces, escúcheme bien. Tengo dos intervalos, desde A hasta R1 y desde R1 hasta B. Entonces yo me pregunto, ¿hay raíz por acá? No. O bueno, también lo puedo hacer por acá, ¿no? Desde A con respecto a R1, que es la forma usual de hacerlo.
Entonces cojo f de a y como ya es mi primera aproximación, tomando la mitad, bueno, pregunto yo, ¿alguien recuerda cómo tomar la mitad de un segmento en el plano cartesiano? ¿Qué tengo que hacer yo para hallar este punto de la mitad, sin que vean nada más de lo que hay allí en el documento? ¿Cómo hago yo el punto medio, el punto de la mitad? Que alguien me lo recuerde. Hola, ¿están ahí, ingenieros? No, profe, no me acuerdo. ¡Wow! Punto medio, punto de la mitad. Bueno, entonces, si usted recuerda, es un promedio de los extremos. Si ya le dije eso, ¿qué operación aquí equivale el promedio de los extremos de este intervalo? Dígamelo. A sobre B. No, viejo, el promedio de los extremos del intervalo. ¿Qué es un promedio? ¿Qué es una media aritmética? ¿Qué es un promedio? Es la suma, sería la suma de todo sobre la cantidad de datos. Eso. ¿Cuántos? Sí, Si te sería A más digo, B sobre 2 en este caso. exactamente. Esa va a ser la ecuación con la cual vamos a trabajar. Así como lo estás diciendo. A más B sobre 2. ¿Listo? Y efectivamente así va a ser. Entonces, esta es mi primera aproximación a la raíz. ¿Cómo lo obtuvimos? A más B sobre 2. A más B sobre 2. Bueno, ¿listo? Aunque ahí me voy adelantando un poco a lo que van a ver. Correcto. Pero eso va a ser siempre. Listo, ya sabemos cómo sacar la mitad. Ahora, esta es mi primera interacción. Entonces, ahora observen. Decía yo que tengo dos intervalos. Entonces, calculo f de R1, porque ya f de A lo tengo calculado. Entonces, multiplico f de A por f de R1. En este caso, f de R1 me va a dar positivo. Quiere decir entonces que me da menor que 0. Quiere decir entonces que sí hay corte por acá. Si yo hubiera tomado f de R1 con f de B, pues positivo por positivo da positivo. Quiere decir que no hay. Entonces es este de acá. ¿Qué significa eso, estimados? Esto es iterativo. Entonces, quiere decir que ya sé que hay raíz por este lado como lo están viendo. Entonces, R1 toma el lugar de B. Y otra vez, A más B dividido 2 me da la mitad. Entonces, esta es la segunda interacción a la raíz. ¿Listo? Hago f de R1. Entonces, cuando yo hago f de R1, observe, perdón, f de R2, discúlpenme, f de R2, entonces me queda negativo y negativo da positivo, entonces no hay corte. O sea que no está entre A y R2, no hay corte, y efectivamente usted lo está viendo. Entonces el corte está entre R2 y el B que quedó acá. Entonces este R2 pasa a ser A. Y otra vez, A más B dividido 2. Y esta es mi tercera interacción, o sea, mi tercera, le llamo R porque es aproximación a la raíz. R3. ¿Listo? Uy, ese R3 feísimo. Ahora te lo copio mejor. Entonces es R3, mi tercera interacción a la aproximación a la raíz. Calculo f de R3. Entonces, como este era A, f de R3, fíjate bien, f de R3 por f de A, menos por menos da más, porque la imagen de este estaría también acá. Entonces quiere decir que aquí no hay raíz, la raíz está acá, o sea que R de 3 pasa otra vez a ser A. Y otra vez calculo la mitad. Así sucesivamente. Pero resulta que un señor llamado Arquímedes dijo, con respecto a esto, si yo siempre recorro la mitad de la mitad, la mitad de la mitad, la mitad de la mitad, nunca voy a llegar. Pero en la práctica, sí llego, sí puedo llegar. Entonces, estimados ingenieros, se llama el teorema de completex de los números reales. Sí se puede llegar. Entonces, ya aquí aparentemente estoy muy cerca ya del cero. ¿Sí ven? Entonces, esta es la forma de calcular la R sub I. Pero tiene que haber un momento en que yo pare.
Porque como dijo Arquímedes, siempre la mitad, la mitad, la mitad, la mitad, la mitad, la mitad. Bueno, entonces hay un criterio de parada que ahora lo vamos a explicar. Ese criterio de parada puede ser número de interacciones, pero también puede ser, lo que más me gusta a mí, el error relativo. Ya lo voy a explicar. Bueno, entonces resulta que, observen aquí el algoritmo. Entonces, pregunto. Entonces, vuelvo y repaso. Entonces, atentos si no lo han entendido. Aquí lo expliqué gráficamente. Ahora, de nuevo lo voy a explicar en el algoritmo. ¿Estamos? Entonces, atentos que arranco otra vez. El objetivo es hallar el punto de intersección de la función con el eje X. Eso es lo que se llama raíz. Corte de la función con el eje X. O sea, donde la función es 0. Entonces se llaman raíces. Bien. Entonces, primero me tengo que preguntar, en el intervalo donde yo estoy, ¿está garantizado que hay un corte? Y entonces, ¿cómo se consigue? Tomando la imagen de f de A multiplicada por la imagen de f de B, ¿cierto? Y, efectivamente, f de A por f de B es negativo. Claro, pues si es negativo, significa que el uno está abajo, el otro está arriba, garantizado. O sea que sí hay intersección. Esto garantiza la intersección. Entonces, pero si de entrada este B lo he colocado aquí, o el A lo he colocado aquí, por ejemplo, aquí he colocado A, pero ahí no hay intersección. Entonces, ¿esto es menor que 0? No, ya terminamos. Se acabó el algoritmo. No hay raíces en el intervalo. Una bobada, ¿cierto? Bueno, ahora se calcula la primera raíz. Entonces, el promedio. La mitad. A más B dividido 2. Aquí está, la mitad. ¿Sí? Esta es la mitad. ¿Ok? Esta es mi primera interacción. Interacción número 1. Ahora se calcula f de R1. En este caso lo hice con respecto a B, mire. ¿Sí? Yo lo puedo hacer con respecto a A, con respecto a B. Listo. Entonces, es f de R y por f de B menor que 0. O sea, veamos a ver. Entonces, en este ejemplo particular, pónganle cuidado, mi primera aproximación es esta. Entonces, f de R1 es positivo, f de B es positivo, más por más da más, o sea, no. Entonces, si es no, quiere decir que R sub I pasa a ser B. O sea que efectivamente es B, quiere decir que el corte está en el otro intervalo. No está en este intervalo, pero sí está en este intervalo. Por esa razón, R sub I pasa a ser B. Y vuelve y juega. O sea que de aquí, perdón, de aquí vuelvo acá, ¿cierto? Pero un momentico, yo sé que me va a decir, profe, pero ahora tenés otra cosa. Y aquí vuelvo acá y listo. Y vuelve y juega. Así en su forma simple, pero esto no tiene cuándo parar, esto es infinito. Si usted hace un programa hasta allí sin criterio de parada, él se va a quedar trabajando y no sabemos cuándo va a parar. ¿Listo? Ok. Bueno, entonces ahora resulta que, estimados ingenieros, hay varios tipos de errores. Entonces, el error que a mí más me gusta es el error relativo. Entonces, pero antes de esto, muchachos, voy a proponerles, independiente de lo que está aquí, una forma de manejo del error que usted ha trabajado, o sea, hacerle un resumen, como este es el último curso de matemáticas que usted tiene. Necesito ponerlo a pensar en todas las formas que usted ha trabajado el error. Entonces, el error que usted más ha trabajado es un error en el cual yo tengo un conjunto de datos, ¿sí? Yo tengo un conjunto de datos, X y Y, entonces tengo un dato X1, Y1, tengo un dato X2, Y2, estoy hablando de datos primero. Tengo un dato X3, Y3, ¿sí? Tengo un dato X4, bueno, sucesivamente tengo N datos. Yo tengo N datos, XN, YN. Tengo N datos. ¿Listo? Ok. Entonces observe lo siguiente. Si usted recuerda, si yo tengo un conjunto de datos, por ejemplo, para X,
para X, hablemos de X, entonces yo tengo lo que llama la media o promedio. ¿Qué dijimos que era la media o promedio? Vamos a ver sobre 2, profe. Entonces sería la sumatoria de todos los X sub I, ¿sí? Sobre N. Estadística elemental. ¿Ya vieron estadística? Los dos cursos. Estamos en El inferencias. segundo. Ah, bueno. Esto lo tienen que haber trabajado ya, ¿cierto? El promedio o la media aritmética. ¿Sí? Bien. Señor. Y también trabajaron la desviación típica o estándar, ¿cierto? Bueno, Sí, profe. ok. ¿Qué es la desviación típica o estándar? ¿Qué es? ¿Qué es esa medida? Se dice que es una medida de dispersión, pero ¿qué me enseña esa medida a mí? ¿Qué me dice una medida a mí? Si no estoy mal, es qué tan separados qué tan dispersos están los datos, según lo que la definición. Exactamente. ¿Qué tan dispersos están los datos? Es la mejor definición que puedes dar de eso, correcto. Y entonces, ¿cómo nos convendría una desviación? ¿Pequeña o grande? ¿Pequeña o grande? Yo que pequeña, ¿no? Claro, pequeña, porque eso nos dice que los datos entonces están más concentrados hacia la medida de tendencia central. El promedio medio es una medida de tendencia central. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Pero aquí también en la parte estadística usted trabaja una cosa que llama la desviación en un conjunto de datos X. Estoy tomando más X. Con Y puedo hacer lo mismo. Usted trabaja la desviación simple, la desviación sola, simple, sin apellido. Por eso usted dice desviación típica o desviación estándar, es lo mismo. Pero si yo digo desviación, ¿qué es? Es tomar un dato X sub I y restarlo de la media. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la dispersión, o sea, qué tan alejado está el dato. Pero como recuerden ustedes que la media es una medida de tendencia central, ¿se acuerdan de esta campana de Gauss? ¿Sí? Sí, señor. Estoy dibujando como feito, ¿no? Bueno, entonces, Pacho. Entonces, si usted recuerda esta campana de Gauss, entonces aquí está como la media, los datos están alrededor de esta media, ¿no? Entonces, si esto es bien cerradita, la dispersión es pequeña, la desviación estándar, o sea que todas están concentradas. Entre más achatada, la dispersión es mayor. Es correcto lo que estamos diciendo, ¿no? Entonces, cualquier valor X sub I, yo lo que quiero es saber qué tanto se aleja o no de la media. Eso es lo que llama desviación, pero puede ser positiva o puede ser negativa. O sea, por esa razón uno trabaja con valor absoluto. ¿De acuerdo? Valor absoluto. Bien. Ahora, resulta que aquí aparece el primer error, que es el que me gusta a mí. Error relativo. Entonces, ¿qué es el error relativo? Es tomar la desviación sobre la media. O sea, ¿qué tanto es la dispersión con respecto a la media? En otras palabras, esto se llama error relativo. Entonces, tomar X sub I menos la media sobre la media. Usualmente, como usted lo quiere escribir, se escribe o en una sola barra de valor absoluto o se escribe con valor absoluto en el numerador y valor absoluto en el denominador. Da lo mismo. Esto es lo que se llama el error relativo. Entonces yo puedo calcular, esto realmente es una fracción. Si yo multiplico esto por el 100%, se llama error porcentual. Bueno, entonces, este es el error desde el punto de vista estadístico. ¿Les queda claro? ¿Sí? Como un repasito, un chapuzón de esto. Bueno, pues resulta que usted, por ejemplo, en la física, por ejemplo, un caso particular, usted trabajaba el valor de la aceleración gravitacional G como G como el valor absoluto, lo trabajaba como 9.8 metros sobre segundo cuadrado. ¿Estamos de acuerdo todos? Sí, señor. Bueno, entonces si yo les digo, muchachos, en Cali la gravedad es 9.774, es el valor de la gravedad aquí en la ciudad de Cali. En Cali es 9.774. Gravedad en la ciudad de Cali.
Cali es 9.774 metros sobre segundo cuadrado. Ahí les dejo este dato. No sé si en el laboratorio ustedes cuando yo enseño física, esto lo que yo hago es probar que ese valor existe aquí en Cali, aproximadamente. 9.774 metros sobre segundo cuadrado de la gravedad aquí en la ciudad de Cali. Entonces, resulta que en la física y en la ciencia uno tiene valores como exactos, conocidos. Entonces uno contrasta valores experimentales contra valores conocidos. Entonces, en ese caso, esa desviación simple se me convierte sencillamente en valor absoluto del valor aproximado, voy a llamarlo AP, valor aproximado, menos el valor real o el valor aceptado como real. ¿Cierto? Eso es lo que uno trabaja como la desviación. ¿Ya? Entonces, la medida se equipara con el valor real, que en este caso, por ejemplo, el valor real o el valor aceptado universalmente para la gravedad es 9.8 y el valor aproximado es 9.774. Listo, entonces uno dice, ah, listo, la diferencia es de 0.0, bueno, 006, algo así. Listo, no hay problema. Esa es la desviación. Y el error relativo, ¿sí? ¿Qué fracción del error es? Pues sería entonces valor aproximado menos valor real, RE, valor real, sobre valor real. Claro, valor absoluto. Esto es lo que sería el error relativo. Entonces observen ustedes la similitud con esto acá, ¿sí? Acá uno trabaja con la media o promedio, acá trabaja uno con un valor real conocido, un valor aceptado universalmente, ¿ya? En la ciencia hay muchos valores. Por ejemplo, en la matemática un valor aceptado universalmente es pi. Entonces uno puede tomar algunas fracciones, cómo se aproximan al valor real de pi, ¿de acuerdo? Bueno, por ejemplo. Bien, entonces ustedes ven que es esto. Si esto lo multiplico por el 100%, eso me convierte en un error porcentual. Yo casi no me gusta el error porcentual. Muchos libros y muchos matemáticos les gusta, a mí no me gusta. Ahora les voy a decir por qué. Bueno, en nuestro caso, fíjense bien, entonces yo voy hallando raíces, R1, R2, R3, R4, ¿listo? Cada vez, estas raíces, ¿qué pasa cada vez con esas raíces? Están más cerca del valor de acá, Van ¿cierto? acercando al valor de Real, intersección real. es el valor de intersección. Muy bien. Entonces, en nuestro caso, ¿cómo vamos a trabajar? Entonces voy a borrar aquí para explicar por qué ese error. Entonces, estoy haciendo toda la teoría del error, ¿no? Desde la estadística, ciencias naturales y ahora en nuestro caso método numérico, para que entiendan que en última es una misma cosa. Entonces, observen. Yo tengo una raíz, cada vez mi aproximación se va a llamar R sub I a la aproximación real. Y vamos a llamar R sub I menos 1 al anterior. Por favor, no es que a R sub I le estoy restando 1, no. Escúchenme bien. Esta es un subíndice, es R sub I menos 1. ¿Sí? O sea, es la raíz anterior. Entonces, el error relativo, voy al grano. El error relativo sería tomar, entonces, de las dos raíces, ¿cuál es más exacta? ¿La anterior o en la que estoy en este momento? Hoy. La que está en La ese que está en este momento. momento, exactamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar valor absoluto de la raíz anterior menos la raíz actual sobre la raíz actual. ¿Listo? Y ese es mi error relativo. Entonces, ahora, profe, ¿y por qué te gusta ese error relativo? Yo te explico por qué. Porque resulta que este error relativo es el que tú puedes decir, listo, muchachos, necesito con aproximación de 10 a la menos 3, o sea, es 0.001. ¿Sí? Entonces, 0.001, 1 por 10 a la menos 3. O sea que tengo, cuando yo digo que quiero un error relativo de 0.01, bueno, yo no sé si ustedes trabajaron en el curso de cálculo integral, trabajaron
integrales por series de Taylor y Maclaurin, cuando les pedían aproximar una integral por series de Taylor y Maclaurin con valores decimales? ¿Sí trabajaron o no trabajaron No, eso? profe, no trabajamos. ¿No? No, profe. Uy, complicada la vaina. Entonces, mire, pero es fácil de entender, eso no es nada. Resulta que, escúchenme bien, los ceros, y esto es por física también, por ciencia, porque todo está relacionado, todo está relacionado. Estos ceros dan precisión. Quiere decir que tienes dos cifras decimales significativas precisas y aquí está la incertidumbre en la milésima. ¿Sí? Si yo digo, quiero tener una aproximación de 0.001, y estos son los valores que yo te voy a poner para trabajar. Quiere decir que vamos a tener exactitud aquí y aproximación acá. O sea, la incertidumbre está aquí. Entonces quiere decir que si la raíz daba, por ejemplo, una raíz nos dio, póngame cuidado, en un trabajo. Entonces, listo. Una raíz nos dio, por ejemplo, voy a poner aquí, 5.479790902. Tú no vas a tomar todas esas cifras, porque si tu número tiene que tener 3 cifras exactas, sé que vas a trabajar hasta aquí. Me va a decir qué es esto. Si yo te pido con una milésima, 2 cifras exactas, sé que vas a trabajar hasta aquí con una milésima. ¿Sí? Y vas a descartar esto, porque trabajaste hasta aquí. Bueno, entonces, esto es lo que se llama el error relativo. Entonces, ¿qué quería yo con este? A mí siempre me gusta hacer esto aquí, porque aprovecho, te lo expliqué de la estadística, te lo expliqué de las ciencias naturales y ahora el manejo que voy a tener en los métodos numéricos, para que entiendas que ese error en última es el mismo que hemos venido trabajando. Lo único es que ahora mi valor real, mi valor, mejor valor, es la raíz que yo cada vez aproximo, que es la actual. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Entendimos esa parte del error relativo? ¿Sí? ¿Qué es esto de aquí? R sub i menos suma, R sub i sobre R sub i. Bueno, entonces, observe lo siguiente. Resulta que yo como usuario, ponle cuidado lo que va a pasar. Yo como usuario te voy a dar un error de tolerancia, que es este que yo te estoy hablando aquí. Entonces, estos errores de tolerancia son los que yo te voy a dar. Listo, muchacho. Entonces, tu error relativo, ¿dónde para esto? Entonces, cada vez vas calculando. Ah, bueno, entonces mi problema viene, y aquí donde viene, oígase bien, escúcheme bien, su perspicacia para trabajar desde la primera interacción, trabajar con el error. Uy, profe, pero en la primera interacción, ¿quién era la raíz anterior? Ya te voy a dar la clave. Resulta que tú puedes asignarles el R menos 1 la primera vez, lo puedes asignar, mira lo que te voy a decir, o al extremo A o al extremo B del intervalo que digita el usuario. ¿Y por qué, profesor? Para poder hacer desde la primera raíz calculada de R1, calcular eso, porque en última eso es lo que va a pasar siempre. Siempre tú vas a comparar con eso, ¿sí? Cada vez, fíjate, mira aquí, mira aquí. Cuando yo mire R1 aquí, observa que se me convierte en B, o sea, cada raíz se me va a convertir en un extremo. Aquí R2 se me convirtió en A. Aquí R3 se me convirtió en A. O sea, siempre la raíz se va a convertir en un extremo. Y la que sigue es la mejor. Entonces, con la primera interacción, no importa si eso viene, es como si viniera donde la raíz anterior es A o la raíz anterior es B. No interesa. Entonces tú puedes calcular fácilmente cuánto es ese error. ¿Listo? Desde la primera interacción. Listo. Entonces, ¿hasta dónde hacemos esto? Hasta que el error relativo sea menor que el error de tolerancia. Ya, este error que yo calculo aquí tiene que ser menor que el error de tolerancia. Y este error de tolerancia es el que yo usualmente voy a dar en estos términos. Entonces yo sé que tu error va a ser más pequeño que esto y es posible que me dé mejor exactitud que la que yo estoy previendo que me tenga que dar. ¿Sí? Porque yo estoy metiendo este error de tolerancia. Entonces, ¿qué significa esto, ingeniero? Que cuando usted compare su calculadora con Wolfram Alpha o cualquier calculadora de la internet,
si usted coloca, por ejemplo, esto en su calculadora, ustedes en estos dos decimales tienen que coincidir exactamente. Entonces, ¿cómo le voy a medir la precisión? Con esto. Entonces, si yo le digo, listo, muchachos, colóqueme una 10 milésima de error de tolerancia. Entonces, al menos usted me tiene que dar estos 3 decimales igualitos a como yo los trabajo. Y a mí me gusta trabajar en Wolfram Alpha. Wolfram Alpha, ¿se acuerdan de esa página? Yo trabajo en Wolfram Alpha los resultados del método numérico. Entonces, listo, allí me doy cuenta. Ahora, yo les voy a decir algo con esto. Bueno, entonces así sigue y ya puedes decir, ya, si se cumplió esto, o, mire que aquí pongo una O. Como yo voy contando el número de interacciones, ¿sí? Yo voy contando el número de interacciones, interacción igual a 1, interacción igual a 2, a 3, a 4, o interacción es menor o igual que 50. ¿Cómo así? Si de pronto falló esto, entonces él me para en 50 interacciones, que es como comenzar a hacer esto, ¿de acuerdo? Entonces, una forma de probar primero si está funcionando bien es poner un contador que se llama interacción, ¿cierto? Y mira que interacción sea menor o igual que tantos. ¿Listo? Bueno, y ya podemos seguir pues, un proceso interactivo, como ustedes pueden ver, recursivo. Es un proceso netamente recursivo. Profe, Preguntas, sí, te escucho. entonces, o sea, tú nos das, sabemos de las funciones, y tú nos das un margen de error de Ah, bueno, ya te 0,001 digo. Bueno, espérate un o... momentico. Ya te digo. Ya voy para allá. Bueno, pero antes de ir a eso, ahora voy a mostrar que falsa posición es el mismo algoritmo, pero cambia, es el cálculo de la raíz. Ya lo explico. Entonces, me voy a adelantar acá. Ah, este no tiene la tablita. No sé por qué no la hice. Ya, carajo. No la hice de la tablita. Ah, sí, es esta. Esta tablita sirve para todos. Es la misma, esta es la presentación, mira. Esto es lo que estoy pidiendo. Este es el requerimiento. Entonces, usuario inserta, función, intervalo, límite inferior, límite superior. Entonces, límite inferior, me devuelvo un momentico para devolverme al caso donde estoy. Porque esa tabla, ese formato para todo. Límite inferior del intervalo A, límite superior del intervalo B. Inserto la función. Y lo que el compañero me estaba preguntando, inserto el error de tolerancia. Aquí no, aquí. Inserto el error de tolerancia. Es que esta sirve para todos. Ahora vamos a ver dónde va a haber una pequeña diferencia en uno de los métodos. Entonces, aquí pongo el error de tolerancia. ¿Sí? Este lo colocamos nosotros como usuario. Y le doy calcular. Vale. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué voy a ver yo? Pues la raíz, y este error no es el error de tolerancia. Este error es el error relativo que usted calculó. O sea, es el error debido a, ponme cuidado lo que voy a decir, es el error debido a esto, a este error relativo de aquí. O sea que en la última iteración tomó la raíz anterior menor la actual sobre la actual y ese valor ya fue mucho menor que el error de tolerancia que digitó el usuario. ¿Estamos de acuerdo? Fue menor. ¿Listo? Entonces, ese es el error que me van a colocar allí. El error que les dio relativo del cálculo de la raíz anterior menos la actual sobre la actual. ¿Listo? Y esto es lo que estoy pidiendo como requerimiento de salida. O sea, la raíz y ese error. Y también una tabla. Mire que aquí dice tabla. Profe, ¿qué es eso de tabla? Donde voy mostrando el proceso de todas las interacciones. ¿Ya? Donde voy mostrando el proceso de todas las interacciones. ¿Sí? Bueno, aquí hay un comentario que dice, en el método de Newton-Raphson solo se tiene un punto inicial. Esto es verdad. Eso lo vamos a ver. Por hoy no, lo vamos a ver la próxima. Pero aquí está el documento de la clase de hoy y la clase de la próxima clase, ¿de acuerdo? Bien, entonces me devuelvo aquí. Entonces, escuchen ingenieros.
Resulta, nadie ha preguntado, pero yo lo voy a decir. Para usted saber si corta o no corta y tomar el intervalo adecuado, usted tiene que conocer la función, la gráfica de la función. O sea, hacer la ecuación en la forma igualada a cero para que sea la función f de x igual a cero. Y poder graficar la función f de x. Ingenieros, escúchenme bien. Requerimientos entonces para la próxima clase. Requerimiento para la próxima clase. Es que esto no es crear, van a crear, cuando usted tiene allá, bueno, lo voy a decir de esta forma. En Python, usted tiene, oígase bien, graficadores. Usted lo que tiene que es implementar un graficador independiente, escúcheme bien, hey, con lo que estoy diciendo. A mí me gusta que sea independiente del método que voy a trabajar, porque ese graficador va a servir para muchas cosas. ¿Sí? O sea, que sea como una ventana flotante o me lleve a una ventana aparte, pero donde yo pueda ver la gráfica. ¿Sí? A mí usualmente me gusta, cuando se pueda, ventana flotante, cuanto se pueda, pero obviamente aquí no vamos a poder hacerlo. Pero bueno, ahora, si no, pongan en un sitio por ahí donde se pueda ver, porque sí es necesario que el usuario conozca dónde están los posibles cortes. Porque este método no es inteligente. Me explico. Puede suceder que corte aquí. Mire que llegó hasta aquí, pero ¿qué pasa si la gráfica sigue y vuelve a cortar acá? Y necesitamos también esta raíz. Entonces hay que hacerla por partes. Primero hacemos esta y luego hacemos la otra. Entonces ya hay dos intervalos donde corta, porque estos métodos no son inteligentes. Bueno, yo podría crear un sistema con inteligencia artificial y aún que no fuera por inteligencia artificial algo con recorrido. Bueno, en fin, se puede hacer. Se puede hacer, pero no lo voy a pedir, simplemente lo voy a pedir por separado, tal como lo estoy explicando. ¿Listo? ¿Preguntas? Preguntas hasta aquí, muchachos. Profe, recapitulemos. Recapitulemos. Entonces, Dale, te ayudo. Entonces, vamos a hacer este método. Bueno, el usuario nos da una función, el límite inferior, el límite superior, con un Del intervalo, ¿no? Límite el inferior, el límite intervalo, superior del un intervalo. intervalo, con un límite, un error, ¿cierto? O sea, con un Eso, un estándar de error error. que se llama error de tolerancia del usuario. Exactamente, error de tolerancia. El error relativo lo calculamos nosotros. Eso, Tiene que este de ser, aquí. tiene que ser menor al error de tolerancia que ve el usuario. Sí, correcto. Ese es Ok, un criterio de parada. O la otra es poner un contador de interacciones, por si esto falla, poner un contador y este número, por ejemplo, yo propongo que haga 100. Si quedó en un ciclo infinito, que haga 50 o que haga 100 o que haga 120, lo que usted quiera. Este número es interno para usted, este el usuario no lo conoce. Esto es un control interno suyo, ok, como programador. ok. ¿Sí? Ya. Bueno, ¿qué otra pregunta hay, Juan David? Bueno, entonces ahí me surge una duda. Sí, dale. Tú nos dices Sí, que, pues, que pues, sea otra ventana emergente una gráfica de sí, la función. sí. Y si yo llego, pues eso me surge como programador, y si yo llego y veo que la gráfica no tiene intersección, y yo puedo saber, como yo ya sé, como el programa ya sabe que se está haciendo la gráfica y no tiene intersección, lo saque de una vez y que no tenga intersección y no tenga que ver toda la iteración. A ver, Juan David, es que la verdad de esta cosa es que eso que tú dices no suceda. Eso no va a suceder así, como tú lo piensas. Ok, Porque la verdad es que yo voy a trabajar casos donde usualmente sí voy a tener que mirar la gráfica para saber dónde están las intersecciones. ¿Sí? Y aseguro, Juan David, que en las aplicaciones del próximo corte vas a ver que esto va a ser una parte de lo que vamos a hacer en los problemas que vamos a resolver. Entonces vamos otra vez a resolver problemas de áreas, problemas de volúmenes, problemas de sólidos de revolución, otra vez a resolverlo, pero con esas calculadoras que estamos haciendo. ¿Sí? Entonces necesitamos muchas veces hallar las raíces, porque usted ha trabajado un cálculo integral, un cálculo de derivadas, casi que con números enteros. ¿Sí? ujú, Casi que con números enteros.
Resulta que tú no has trabajado con puntos flotantes. Pues bien, para poder hacerlo, tenemos que ayudarnos de calculadoras como estas. Entonces, casi siempre vas a encontrar que sí va a tener una aplicación, sí va a tener punto de intersección, y lo mejor es que va a tener que hallar más de uno. ¿Listo? Ok. Vale. Listo, entonces déjame subir. Ya. Bueno, para finalizar, el otro método, falsa posición. Este método es muy similar a este. Lo único que me cambia es en el cálculo de la raíz. ¿Por qué? Ya te explico. ¿Qué hace este método? Es lo mismo. Coges A, tienes B, y aquí tienes una función f de x igual a 0 que corta aquí de la raíz. Bueno, entonces, ¿qué hace este método? Resulta que este método lo que hace es trazar una recta desde AF de A hasta BF de B. ¿Sí? Y aquí donde corte, esta es la primera raíz, esta es R1. Todas las raíces se van a calcular así. Ahora, ¿qué hace otra vez? Vuelve y juega. Resulta que ahora, bueno, vuelve y juega. Entonces, pongámosla de azul. Pongámosla con este azul. Entonces, ahora vuelve y juega. Traza aquí, entonces, vuelve y traza una recta que pasa por este punto. Y aquí donde corta, es la otra de la interacción de la raíz. O sea, esta sería R2. Y vuelve y juega. Sí, vuelve y se ubica aquí en la función y vuelve y traza aquí. Entonces, él se va acercando por intersecciones con respecto a la recta que va desde el extremo de acá al extremo de acá. Por esa razón aquí la dibujé así. ¿De acuerdo? Vale, pero de pronto no tan abierta ahí. Vamos un poquito, bueno. Entonces entenderá ahí la dificultad mía aquí. Bueno, listo ahí. Uy, ese color, eso es feo. Punto Bueno, una recta, ¿no? Entonces, esta es la otra interacción, ¿vale? Entonces, él va calculando las raíces así. Entonces, mi problema es que cada R sub I se calcula por la intersección de la recta AF de A y BF de B, y lo demás es igualito. Entonces, va trazando rectas, y entonces, listo. Ahora, aquí matemáticamente te explico cómo es ese proceso. Entonces, tú sabes que la pendiente de esta recta, tal como lo trabajamos en grado décimo, sería variación de ordenadas sobre variación de abscisas. La ordenada, estimados ingenieros, hace referencia a esta variación. Esto es f de b menos f de a. ¿Listo? Y acá, este cateto, la variación de abscisas, b menos a. Entonces, la pendiente es la tangente del ángulo de inclinación que hace la recta con el eje X. ¿Listo? Es esta tangente. Cateto opuesto de f de b menos f de a sobre b menos a. Nada raro, ¿no? Una pendiente de una recta. Listo. ¿Cuál es la ecuación de la recta? Entonces aplicamos puntos pendientes. Y igual a mx más b. Bueno, legalmente no es punto pendiente así, sino, no está bien. Y igual a m factor de x, perdón, vamos a ser exactos. Y menos y sub 0, punto pendiente, igual a m factor de x menos x sub 0. Entonces, tal como lo aplicamos en nuestro grado, desde el grado noveno venimos aplicando esto. 9, 10, 11, precálculo, cálculo diferencial se trabajó con esto cuando ya hallaron ecuaciones de las rectas tangentes a una curva. Listo. Entonces, escojo un punto que es AF de A, punto conocido. Este punto AF de A. Entonces, quería Y menos F de A igual a la pendiente M, que es esta. Factor de X menos A. Es A es X sub 0. O sea, este punto aquí conocido para mí de esta recta, estoy hablando de esta recta, este punto conocido es X sub 0 y Y sub 0. Bueno, para que entendamos de dónde sale. Ahora, observe lo siguiente.
como la recta corta al eje X en el punto R1 igual a 0. O sea, yo necesito aquí, este R1 es R sub I en última, para cualquier valor de R. Yo necesito este aquí. Entonces, fíjese bien lo que voy a decir, estimados ingenieros. Este punto de aquí tiene abscisa R1 ordenada a 0. Claro, porque es donde la recta se hace 0. ¿Sí? Por lo tanto, entonces, y vale 0 y X vale R1. Listo, entonces mi problema va a ser despejar R1. ¿Cuánto vale R1? Listo, muchachos, carpintería del álgebra. Esto pasa a multiplicar acá y esto pasa a dividir. Entonces me queda el paréntesis R1 menos A que ni lo copio si quiero. Y aquí este A lo paso a sumar acá. A algunos autores les gusta esta ecuación. Yo hago la resta de A menos esta fracción. Aquí está hecha. Está la manualidad. Este multiplica con este. A tiene denominador 1. Multiplica por este. Y me queda así. Y entonces, esta va a ser la forma de hallar R sub I. Entonces, este trabajo no te lo voy a preguntar. Este trabajo es para que tú vieras efectivamente cómo se calcula la ecuación que me permite a mí hallar la raíz. Entonces, el algoritmo va a ser el mismo. ¿Qué cambia? Esto. O sea que usted, cuando hizo ese algoritmo, ya puede hacer este también. ¿Sí? Y aquí está, miren muchachos, es el mismo algoritmo. ¿Dónde cambió? Aquí. En el cálculo de la raíz, no más. Y ya, lo demás es igual, muchachos. Listo. Este es el otro método. ¿Qué hay de raro? Nada raro. Lo demás es igual. Entonces, cuando yo calculo esta raíz, claro, yo hago FR1 con F de B. Si me da menor que 0, quiere decir entonces, como esta es la primera raíz, acá no hay raíz, entonces la raíz está por este lado de acá, ¿no? Eso es lo que significaría. Perdón, sí, aquí está por este lado, perdón. Me perdí un momentico, está aquí. Entonces sí está, entonces F de R1 pasa a ser A. Y otra vez vuelve y juega. Entonces, vuelve y se calcula la otra recta. Es lo mismo, solamente que ahora se hace con ¿qué? Con rectas. Acá se hacía tomando la mitad de la mitad, la mitad de la mitad. En cambio, acá se hace con rectas que van desde AF de A hasta BF de B. Entonces, esta forma de calcular las raíces ya está aquí involucrada, es esta. Esto es álgebra, pues, para saber cómo se hizo, ¿no? Ustedes vean. Bueno, eso es todo. Entonces, van a hacer, legalmente hay que hacer estas dos calculadoras más el graficador. ¿Sí? Por favor, ojo con lo que voy a decir, requerimiento. Esta calculadora separada de la otra calculadora. Entonces, repito, este es, entonces, aquí se llama método de la secante. Entonces, allá se llamará método de disección, en la otra llamará método de regla falsa, regulifalsi, como quieras llamarlo. Tiene como un poco de nombres. Falsa posición, póngale cuidado a los nombres. Falsa posición, regulifalsi, regla falsa, cualquiera de esas palabras le llaman a ese método segundo que vimos allá. Entonces, lo que cambia es el nombre aquí, pero esto es lo mismo. Bueno, preguntas ahora sí. Escucho. Ingenieros. A ver, escucho. No, pues se profe, darían los mismos parámetros. En la, entonces darían los mismos parámetros. Exactamente los mismos parámetros. Entonces tú me dirás, profe, ¿y entonces dónde está la ganancia? Bueno, te vas a dar cuenta en las interacciones. Pero ojo con lo que voy a decir, muchachos. Yo aquí no estoy considerando tablas. Va a ser su obligación saber cómo construir las tablas. Y hay que mostrar las tablas. Las tablas donde me muestra interacción por interacción. ¿Cómo vamos a hacer interacción por interacción? ¿Estamos? Esa parte la van a tener que consultar en los equipos de trabajo. Yo te explico aquí el requerimiento como lo más importante de condenso. Ya la otra minucia de presentación y eso hay que rebuscárselo. O sea, aquí el otro 30% que le falta a esto es suyo allá con su equipo de trabajo.
El profe dijo que hay que hacer tabla. ¿Y cómo se hacen estas tablas? Entonces yo les invito a que miren libros o miren la misma internet, ¿de acuerdo? ¿Cómo se harían esas tablas? ¿Qué otra Profe, pregunta hay? Dígame. para la siguiente clase, entonces lo que usted pidió fue la graficadora. Tres Charlie. cosas, tres cosas. Tres. Las tres. Una graficadora, un graficador. ¿Sí? Método de disección y método de regla falsa. Pero yo les tengo una sorpresa que les voy a decir de una vez. Si usted mira bien las librerías de Python, básicamente usted no tiene que hacer nada. Solamente implementarle los parámetros al método. ¿Cuáles son los parámetros? El intervalo, ¿sí? Y el parámetro de el error de tolerancia. Básicamente, eso te hace los cálculos. Pero simplemente yo estoy pidiendo un error de tolerancia. Es la única. Sé que la implementación no va a ser tan compleja. Ahí, de pronto, el mayor cuidado está en la construcción del graficador para poder yo darme cuenta qué voy a hallar, qué voy a hacer. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué otras preguntas hay? A ver, muchachos, desahóguense, háganle. Pregunten. Pregunten. El documento o el costo ese del, ¿cómo se Ingeniero, llama? se llama la infografía. Eso, la infografía, qué pena. No, es Bueno, que entonces ya te todavía no me explico. acostumbro al nombre. Ya, la infografía que va a tener. Algunos pueden ser una parte de la teoría, pero me interesa poco. Me interesa más que me coloque un ejemplo. O sea, un ejemplo, dos ejemplos mejor. Dijimos que cada método, dos ejemplos. Dos ejemplos de disección, ¿sí? Y dos ejemplos de falsa posición. Para el graficador no hay que hacer la infografía, solamente al método, a este método. Dos ejemplos de disección, una infografía, otra infografía, dos ejemplos de regla falsa. ¿Listo? Ok. Bueno, ¿qué otra pregunta hay? Yo prefiero ejemplos, explicaditos y eso, con tres, cuatro interacciones. No es mucho tampoco. Usted, ahí hay que mirar un poquito la internet, mirar los libros. Es decir, los mando allá para que se entienda un poco más, se amplíe un poco más. Y allí sí necesitan, óigase bien, lo que voy a decir ya que el compañero menciona eso. Allí sí necesitan, es clave que tanto el que haga el ejemplo de infografía como el que va a hacer la parte de programación estén trabajando en llavería para que estén seguros de que entienden el método y cómo es que trabaja. ¿De acuerdo? Pero como esto va a ser parte del trabajo que, o sea, implementar una calculadora que ya está hecha, que ya creo que Python la trae, no va a ser tan difícil. Pero sí es el manejo de los parámetros. Entonces, acuérdense que esto es lo que necesito yo. Repito, acá está, acá está. Entonces necesito la función de entrada. El intervalo, donde tengo el límite inferior del intervalo, el límite superior del intervalo, y el error de tolerancia. Estas son las entradas, los parámetros de entrada. Y la salida, pues, la raíz con el error relativo, ese error real que tú has calculado adentro, que va a ser menor que este valor que digitó aquí el usuario. ¿Listo? Bueno, ¿qué otra pregunta hay? A ver, muchachos, hagamos preguntas. Bueno, no hay preguntas. No, profe. Bueno. Bueno, entonces yo creo que aquí llego al final. Ahí ya tienen el documentico. Pues yo les monto la grabación de la clase por ahí. Yo les mandé la vez pasada la dirección de la otra, ¿cierto? Creo que sí lo hice, ¿no? Sí, pero cuando lo mandaste ¿por qué? Por el El correo. correo, sí, porque es que es la única manera que podría hacerlo. Yo les mando la grabación de esta clase también por el correo mejor. ¿De acuerdo? Dale, profe, gracias. Bueno, Para el Profe, tema del dígame, parcial, ¿qué pasó con el ujú. parcial? ¿cuándo ¿Quién- va a ser?
¿Quién me habló de parcial? María Alejandra, ¿usted me habla de parcial? Pues yo sé ¿Qué- que no es parcial, A sino que ver, es entrega, que ¿cierto? alguien Es les, una entrega que alguien le sobre... explique, que alguien le explique a María Alejandra cómo es nuestra mecánica de trabajo, porque María Alejandra, esa pregunta es que está No, perdida. profe, pues yo sé que cada clase hay que mostrarle avances, ¿cierto? Pero pues al final de corte hay que Yo sí mostrarle voy a un hacer un avance. examen, pero a ver, María Alejandra, te vuelvo a aclarar, ya que estamos en la semana, que es la semana, legalmente la 4, ¿no? Aunque llevamos una en caja, tenemos una en caja perdida, que es en últimas, decirle yo a usted, recuperémosla por acá, es complicado. Entonces a mí la experiencia me ha dicho que siempre la tiro a lo largo del semestre, o sea, lo más probable es que nos vamos a tener que ir hasta la semana 18 con los trabajos, bueno, en fin. O sea que esa semana se recupera de todas maneras. María Alejandra y para todos los demás. Escúcheme bien. Si usted revisa la mecánica de evaluación, que es lo que está preocupado, ya la evaluación no recae en un parcial. No hay parcial. Sí hay evaluación acumulativa. Sí. ¿Y de qué, profe, la vas a hacer? Esa evaluación será con tus calculadoras, ¿sí? Que la haga individual, la haga en equipo, no sé. Voy a cranearme cómo la quiero. Eso ya es decisión mía. Sigo, muchachos, va a ser individual usando sus calculadoras, que es lo más probable, es la que más me gusta. Porque es que aquí suele darse una cosa muy interesante, María Alejandra, que resulta que muchas veces programa uno y no le explica a los demás cómo hay que manejar esa calculadora. Entonces yo aquí necesito, por esa razón digo, todos tienen que saberla manejar, porque lo más seguro es que yo te diga, vea, vamos a hacer una evaluacioncita, yo no voy a estar allí, usted puede ir a internet y buscar calculadoras de internet, pero me resuelve la evaluación. ¿Está claro, María Alejandra? Y otra cosa importante, María Alejandra, y para todos los demás. No hablo de parcial porque el parcial perdió ese protagonismo de decir, es que si ganas el parcial, ganas el corte. No. Aquí se gana el corte con lo que yo te he visto, que me has presentado, ¿sí? Con tu participación, cuando has hablado, porque hay coevaluación que vale un 20%, porque hay trabajo en equipo, porque hay unas calculadoras que calificar, un paquete de infografías que revisar. ¿Sí me entiende? O sea, todo eso vale. Hasta ahora sí está claro, María Alejandra. Sí, profe, gracias. O sea, no vas a tener un parcial que diga, este parcial es el que te va a definir si vas a ganar o perder el semestre. No. No, yo pensé que era como la entrega final de la calculadora en este corte, o sea, los avances, pero ya Es todo más, y completo. una vez te la voy a poner así, María Alejandra. Por ejemplo, yo les digo en tal día, bueno, tal día voy a revisar, como no me pueden entregar las calculadoras, ¿sí? Entonces, cada uno está trabajando en su host local o alguna cosa ya. Entonces, yo lo que hago es, bueno, haga esto, muéstreme esto y hago una revisión aquí con todos. Una revisión con todos. Entonces, todos se dan cuenta cómo se debe evaluar y listo. Hago una revisión de calculador, de hecho, lo tiene una nota. Aunque yo, te voy a decir una cosa, yo lo que van haciendo ustedes, yo voy mirando el registro de cómo están haciendo las cosas. O sea, puede que yo internamente acá yo ya tenga unas pequeñas notas, ¿cierto? Pero yo al final del corte te voy a decir, listo, voy a sopesar todo ese trabajo y tu nota va a ser de tanto en esta parte en las calculadoras. Han cumplido con esto, han faltado esto, ¿sí? Bueno, pero también está el trabajo de infografías. 2. También está la coevaluación. 3. Y también está el examen, la evaluación que tú dices que vamos a hacer. ¿Estamos de acuerdo? A veces digo, listo muchachos, esto es el trabajo colaborativo de la evaluación, ya. Pero tal vez no, tal vez diga, bueno muchachos, van a entrar a la plataforma, todos están matriculados allí, van a resolver este examen, ya. Se va a calificar. ¿Listo? ¿Entendimos esa parte? Acuérdense que aquí Sí, profe. lo más importante para mí es lo que hagan. Crean lo que hagan en las calculadoras y en la infografía. Esto es más importante. Sí, tengo que evaluar, sí, tengo que hacer examen, sí, pero pues no va a tener ese protagonismo de que con este examen ganas el corte, no, el corte te lo estás ganando ya. Ah, que ha faltado a clase, bueno, ya lo estoy cobrando. Ah, que yo no he hablado nada. Ah, bueno, ¿qué vamos a hacer? Ah, que yo no le conozco la voz aquí a Eli Castro. Ah, bueno, entonces eso lo vamos a cobrar.
Ah, Usted que yo... bien me ha escuchado. ¿Sí lo he escuchado? Ay, Eli, qué pena. Ah, ok, yo entiendo, sí, verdad. No, era un ejemplo, simplemente. Profe, Dígame, Laura. qué pena, ahorita que todos salgan, ¿podemos hablar algo respecto a los grupos? Sí, claro. Bueno, entonces, estimados ingenieros, muchas gracias por el trabajo, muy amable. Entonces, a ver, síntesis de nuevo. Síntesis de nuevo. Angélica, ¿iba a decir algo? Levantó la mano. No, profe. Ah, bueno, es que vi la mano levantada allí. Bueno, entonces ponme cuidado. Síntesis. Entonces necesito, próxima clase, graficador, o sea, implementar un graficador. Wimplo lo tiene listo. No sino implementarlo, darle una formita. Y por favor, el problema de Wimplo es que lo hace con rangos demasiado grandes. Desciende, enciende. Entonces la idea es que lo tenga en rangos más pequeños. ¿Que cómo se hace? Bueno, se puede hacer. Busquen videos, busquen cosas, pero se puede hacer para implementarlo normalito. La calculadora de método de disección y la calculadora de regulifalsa y regla falsa o falsa posición, como quieran llamarle. ¿Listo? Y la infografía donde sea dos ejemplos de falsa posición, de método de disección y dos ejemplos de regla falsa o falsa posición o regulifalsa. Bueno, Una pregunta, dígame. me da pena, pero, profe, Dale, 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 dale. ¿cómo es que la clave del Moodle para el curso suyo? Para el curso mío es métodos numéricos, todo en minúscula y sin tilde ni nada. Letra minúscula, todo, métodos numéricos, la clave para matricularse. O sea, matricularse es importante porque primero les aparece allí rápido y segundo porque de pronto el examen lo hago allá, entonces deben estar matriculados porque si no, no te va a dejar entrar al examen. ¿Qué otra pregunta? Profe, pues en mi caso, ¿yo cómo haría para volver a, pues, digamos, a presentar todas esas calculadoras y todo el tema? No, usted está en un equipo de trabajo. ¿Usted ni siquiera le han dicho a qué equipo está? No, no estoy claro con quiénes estoy. Pues vea, usted quedó por descarte al final en el grupo 6. Usted quedó con Brian Antonio Andrade, ahí se lo presento, Brian Antonio Andrade. ¿Sí? Presento a Daniel Felipe Chamorro, le presento a Harold Eduardo Espitia y le presento a esta otra persona, no, me dijeron que no se matriculaba. Que estaba Jessica Marcela Perlaza, pero creo que ya no, me dijeron que no se matriculaba. Ese es su equipo de trabajo, ingeniero. Sí. ¿Listo? Bueno. Entonces ya, digamos, la próxima semana y todo el tema es ponerme al día con ellos para poder continuar lo de la calculadora, las gráficas que usted me está diciendo. Sí, el graficador, sí. Ok. Ese es el trabajo y estamos trabajando en Python. Python, vale. Voy a poner mi número ahí para que... ¿Y usted sabe Python o no sabe Python? Pues, profe, todo se trata de aprender. No, es que esa es la idea, o sea, esa fue la propuesta de trabajo. Aquí muchos están aprendiendo, la mayoría están aprendiendo. Yo sé que hay un poquito de trabajo en el grupo, pero ya después de que usted aprenda, lo duro es empezar y este primer corte es el más duro de todos, porque hay que... Vea, ahí Daniel Hurtado les puso el grupo 6 el teléfono para que lo pongan en el chat. ¿Listo? Bueno, el grupo 6, ya saben. Repito el grupo 6. Si necesitan saber quiénes son, lo repito. Está Brian, Daniel Felipe, Harold Eduardo Espitia y, bueno, ya. Y Danilo, por supuesto. Bueno, jóvenes, muchas gracias por el trabajo. Uy, Harold entró. Harold, ¿usted estaba por aquí? Harold Espitia. Hace ratísimo. No, Sino que llegué fue no como a la 1:42. no mienta que llegó una hora Profe, después. profe, Dígame, tengo lo que le dijiste a mi compañero, vea, usted le dijo, vea, póngale cuidado. Usted estaba regañando a Brian porque él dijo que se iba a hacer, que el código por él era que no lo había terminado. Es que no íbamos a presentar la calculadora. Yo estaba ahí escuchando. Bueno, entonces pongan en pálidos ahí porque tienen que mejorar esa calculadora. ¿Listo? Le fuera dicho el Sí, profe. profesor Harold, Sí, señor. porque él puso como 3 faltas o 10.000 faltas, le puso ahí. Ya le quité la falta. No, profe, yo estaba ahí.
Claro, qué pena, pero es que usted llega 1 hora después, yo no me doy cuenta que llegó. Una hora, profe, 10 minutos, lo está ¡Bah! regañando la única. No, señor, no, señor. Eso sí, aquí están de testigos que yo lo habían pasado más de... Mejor dicho, vea, estaba acabando de darle la primera revisión a la lista 7 minutos después. Y volví, le di estaba terminando la primera llamada. Harold tiene ya el grupo de WhatsApp con los demás. No sé, Danilo, ahí háblense ustedes. Sí, Harold es no, de ese pues le estoy grupo. preguntando por qué, para que me Ya, agregue si tengo Danilo, tiempo. ahí Danilo le está preguntando a Harold. Harold, ahí ya sabe, ahí tiene el teléfono de Danilo para que lo llame. Brian, ahí lo tiene, ¿ya lo vio? Bueno, Ya, jóvenes, muchas gracias por el trabajo, muy amables. Hasta luego, que estén bien. Chao. Chao, teacher, Hasta que dentro estés de bien. 8 Profe, que días. estés bien. Chao, profe, Hasta gracias. luego, que estén bien. Saludos. Juiciosos Hasta luego, profe. trabajando. Hasta luego. Bye, bye. Ve, profe, Juiciosos. Dígame, Brian. veo que estás grabando la clase. ¿Dónde Sí. la cuelgas? Usualmente yo se las mando al correo. Yo se las mandé a su correo. Usted Para la debe revisar tener allá. entonces. Y usted la debe tener allá la pasada porque usted está en lista. Usted de... Sí, claro, usted estaba en lista por la primera vez. Yo siempre la mando al correo del grupo, digámoslo así. Listo, listo. No, chao, profe. Bueno, hasta luego, Brian, que estés bien. Cuídate.